En una imparable lucha por los derechos legales que se inician en Estados Unidos a raíz de los hechos ocurridos en la revuelta de los clientes de Stonewall Inn en Manhattan el 27 de junio de 1969 y los abusos policiales cometidos ese día representan una fecha insigne de la liberación homosexual. Este suceso desencadena una serie de luchas que se expanden a Estados Unidos, Europa y América Latina. La realidad del movimiento LGBT es un movimiento social que lucha por la reivindicación de sus derechos, agrupa las diferentes, orientaciones sexuales e identidades de género, lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, donde están los travestis, los transformistas, los transexuales. En Colombia existen unos mal llamados ciudadanos de primera, segunda y hasta tercera categoría. Estos últimos, dentro de los cuales están los indigentes, recicladores, prostitutas, se encuentran también las personas pertenecientes a la población LGBTI. Esta despectiva denominación reitera lo que pasa en la realidad. Es como cuando alguien nace, al día siguiente amanece en el cuerpo completamente equivocado. Si no, simplemente va siendo objeto de burlas, excluido y relegado. A veces pueden ser hasta crueles en su manera de expresarse hacia las personas trans. Otro estigma que se tiene es que los hombres gays somos los únicos que podemos tener VIH-Sida. Donde una persona que hace el tránsito en el género le queda como única opción ejercer la prostitución. Así como ellos tienen miedo hacia mí, yo también tengo miedo hacia ellos. Siendo seres humanos, el trato sigue siendo como el de los animales. Mírales bien, algo ha cambiado, te quieren ver fuera de su gravedad. Colombia era un abanderado y creo que de los países más avanzados con respecto a Latinoamérica en el tema LGBT. La Corte Constitucional había aprobado beneficios de pensión, beneficios de salud y había aprobado los beneficios patrimoniales. Con eso nosotros estábamos a la vanguardia de Latinoamérica. Posteriormente, a medida que se ha venido trabajando en otros países, perdimos ese liderazgo. Argentina aprobó matrimonio, México aprobó matrimonio, estamos a puertas de que Brasil apruebe algo similar y nosotros nos quedamos únicamente con el tema de pensiones, salud y patrimonio. El tema de matrimonio sigue siendo todavía un tabú, todavía está, difícil de ser aceptado. Organizaciones como Mujeres Enredadas, Red Interuniversitaria por la Diversidad de Identidades Sexuales, Mujeres al Borde, De Géneres E, Sentido Bisexual, Dimensión Bi, Hombres Gay, Colombia Diversa, Diversidad Somos Todos, Colectivo León Zuleta, Gaia Evolution, Fundación Poliedro, Fundación Procrear, GAT, por nombrar algunas, hacen parte de las 60 organizaciones que ubican a Colombia como uno de los países latinoamericanos que más logros ha tenido en la lucha de la población LGBT. Se ha generado una presencia importante en materia jurídica, en materia normativa, en materia legislativa que ha permitido la exigibilidad de algunos derechos, las sentencias que se han ganado ante la Corte, el tema de posicionar demandas en el Congreso ahora. Son luchas que se han ganado y han sido precisamente de las organizaciones sociales. Bogotá es de las pocas ciudades, y Colombia, uno de los pocos países del mundo que cuenta con una capital que tiene una política pública de diversidad sexual, donde trabajamos por los derechos de las poblaciones de los sectores LGBT. En Bogotá se puede ser política pública para la garantía plena de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Alcaldía Mayor, Bogotá Positiva. Las fuertes iniciativas de ley provenientes de un amplio sector del polo democrático y de políticos de otros partidos es algo que reconforta, pero que no alivia del todo la gran zozobra que vive no solo este sector, sino todos los demás vulnerados, en un país en el que la intolerancia se sirve como plato fuerte. La Corte Suprema de Justicia se pronunció a través de un fallo sobre los derechos y deberes de las parejas del mismo sexo. Según el alto tribunal, las parejas de homosexuales no tienen derecho a sus bienes si hay una relación incestuosa o si hay una sociedad conyugal previa de alguna de las partes.
son unos requisitos que existen en la ley de unión libre desde 1990 para las parejas heterosexuales, que luego la Corte Constitucional amplió en el 2007 a las parejas homosexuales. La Fundación advirtió finalmente que las parejas del mismo sexo aún tienen problemas con los trámites en los fondos de pensiones y con algunas entidades que están exigiendo requisitos especiales. De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2010 se produjeron 35 homicidios de hombres y 22 casos de violencia interpersonal contra la población LGBT. Y es que la violencia contra esta población representa un indicador más de la vulnerabilidad de los derechos humanos de las personas transexuales, transgénero, intersexuales, gays, lesbianas y bisexuales. ¿Tú cómo le puedes decir a una persona que solo ha recibido maltratos, violencia, discriminación, oye, no seas agresiva, ¿cierto? Cuando la misma sociedad se ha encargado. Cuando para estas personas lo único que han visto es rechazo. Yo creo que aún la invisibilidad permanece, aún la discriminación permanece y aún los estereotipos permanecen. Siempre se les mira excepcionalmente. Digamos que la comunidad gay está casi siempre en estado de sitio. Nosotros venimos a marchar por nuestros derechos. Diversidad sexual y que la gente heterosexual sea tolerante hacia la comunidad gay. Ya se nos rebosó la copa de tanta furia irracional. Balas rezadas, fierro veneno, muertos de causa no natural. De acuerdo con el Programa para la Paz CINEP y las denuncias hechas por la organización no gubernamental Colombia Diversa, entre el 2006 y 2007 se presentaron 67 crímenes y entre el 2008 y 2009 127 homicidios, 51 de estos solo en Antioquia, asimismo 48 casos de abuso policial. En ese mismo año, la Defensoría del Pueblo presentó un diagnóstico en el Valle del Cauca, 21 homicidios, 29 muertes por acciones violentas y más de 50 denuncias sobre el abuso de los derechos, sin olvidar que el 38% de la población no quiere como vecino una persona LGBT. Entonces, cabe preguntarse si en la Constitución Política de Colombia se respaldan estos derechos. ¿Qué sucede para que hoy en día estos no sean respetados? ¿Por qué se utilizan mecanismos verbales, físicos, entre otros, para pasar por alto los derechos del movimiento LGBTI? La academia es fundamental para estos debates que se están dando actualmente con el tema LGBT. Por ejemplo, la mayoría de las personas que están en contra de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales argumentan que hay un daño psicológico en los niños por ser parte de una familia con padres del mismo sexo. Ningún estudio en Colombia ha comprobado semejante afirmación. Ninguna academia se ha dado el espacio para investigar si esto es cierto, y sin embargo se afirma como si en realidad tuvieran alguna base académica para hacerlo. Frente al caso de una pareja de lesbianas que pide que a una de ellas le permitan adoptar la hija de la otra, el Partido Liberal dijo que no se puede discriminar los derechos de las personas por sus tendencias sexuales. En el mismo sentido opinó la presidenta del Polo Democrático, quien asegura que hay que salir en defensa de los derechos de la comunidad LGBT. Pero los contradictores de la eventual adopción para parejas homosexuales también sentaron su voz de protesta. Dicen que debe abrirse el debate y no tomar decisiones apresuradas sobre el concepto de familia en el país. Sería una irresponsabilidad que la Corte se pronuncie cuando no se ha hecho un debate de entender cómo se va a comportar el desarrollo psicológico de un niño en medio de este tipo de familia. Yo creo que aquí es fundamental entonces que la academia comience a hacer investigaciones a nivel cultural, o sea, ¿por qué seguimos discriminando población? ¿Cuáles son los factores que hacen que las personas discriminen a una persona homosexual? ¿Qué los hace temerosos de una persona homosexual? A nivel psicológico, las personas homosexuales, según estudios internacionales que se han hecho más en Estados Unidos y en Europa que en Latinoamérica, pueden sufrir más de depresión, pueden sufrir más de riesgo de suicidio, no porque estemos enfermas o con problemas psicológicos, sino porque la sociedad nos presiona de tal manera que genera este tipo de problemáticas. Que pensamos firmemente que el Estado no debería de tener ninguna competencia sobre nuestros nombres, nuestros cuerpos y nuestras identidades.
sea, si alguien es discriminado por causa de su orientación sexual o su identidad de género a nivel estatal, pues las sanciones son mucho más, o sea, son mucho más abiertas y mucho más duras. Todos estos hechos dejan ver que en Colombia, fuera de los casos de violencia aludidos al conflicto armado, delincuencia común, crímenes de Estado, etc., se le deben añadir ahora crímenes de odio y rechazo contra la población LGBT. Cabe entonces preguntarse qué están haciendo los medios de comunicación para contribuir, si no a la aceptación, por lo menos al respeto. Mi opinión es que los medios suelen sobresaltarse, porque también los medios a veces no entienden muy bien qué es lo que está ocurriendo en las sociedades y qué representan esos fenómenos para una sociedad. Y entonces lo convierten en lo que es la lógica de los medios. Una lógica, uno, de lo excepcional. Segundo, una lógica a veces de lo escandaloso. Y tercero, en una lógica de la estereotipia. Oigan, atención, quiero que saluden a mis amigos los Simpson. ¡Hola, Simpson! ¡Oh! Y ahora resulta que todos son locas. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. ¡Ay, mi hijo no tiene salida! ¡El mundo se volvió gay! En efecto, los medios de comunicación también tienen un desconocimiento muy grande acerca de los sectores LGBT. Muchas veces, por ejemplo, se habla de locas, ¿cierto? A los gays o algo así, porque simplemente, no, locas, cuando por ejemplo salió del closet, como dicen, Ricky Martin, entonces por ejemplo hubo muchas parodias de salió del closet, bueno, en mil cosas, la vida loca, y eso es lo que los medios de comunicación le transmiten al resto de personas. No manejar estereotipos, sino manejar información real. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Un medio de comunicación hace poco, mencionando una marcha, decía la marcha de las loquitas. Ese tipo de mensajes que refuerzan imaginarios, que refuerzan estereotipos, son los que hacen que la sociedad a su vez refuerce la discriminación. Porque si son loquitas, si son pervertidos, si son enfermos, pues son personas que tenemos que mantener aislados. En un artículo de La Opinión de Cúcuta se titulaba Capturado gay con bazuco. El capturado tenía 3 denominaciones distintas: gay, afeminado y travesti. Si miramos hoy en día la representación que hacen los medios y particularmente la televisión, uno observa que es una representación más coyuntural que de proceso. Quiere decir que se habla de la comunidad relacionada con ciertos acontecimientos. Concretamente, 1, la marcha del orgullo gay, 2, las discusiones que se dan en la Corte Constitucional o en la Corte Suprema, en general en las Cortes, sobre los derechos de esta comunidad y los debates que se han generado sobre todo por las posturas más recientes del Procurador General de la Nación. Yo creo que uno de los primeros gestos que hubo de la televisión colombiana con relación a esta comunidad, a esta población, fue precisamente en las telenovelas. Ella guarda en su cuerpo un gran misterio. Ten cuidado porque ella es algo serio. Es Laisa. Todos gritan Laisa. Un rin resacuado. Si a mí me tocara componerle algo a Armando, ni un bunde me sale. Igualmente, de 3.000 artículos y notas periodísticas analizadas por el Observatorio de Medios de Colombia Diversa que hacían referencia a la población LGBT, durante el 2008-2009, 180 daban cuenta de homicidios. Pareciera que además de revelar una incidente de violencia contra esta población, los medios no tienen mucho que decir en otro orden. Desde luego que la visibilidad es plausible, pero la forma como algunos medios presentan estos homicidios no puede generar sino rechazo. Las referencias deshumanizadas, cargadas de tinta roja, de adjetivos peyorativos, de expresiones de rabia, de odio y hasta de asco, hacen que la percepción ciudadana no sea la mejor. Asimismo, se pone de manifiesto aún más la intensidad de los prejuicios. Todas estas percepciones están basadas en la ignorancia y en el desconocimiento que hay del otro o de la otra. En una encuesta realizada en junio del 2011 a 80 estudiantes de la Universidad Santo Tomás, se pudo obtener que el 58% no conoce ninguna ley LGBT, el 72% rechaza la adopción y el 40% afirmó que la imagen que tiene de la población proviene de los medios de comunicación. Sin embargo, el 96% no le molesta compartir espacio con una persona LGBT. En el lenguaje nuestro hace 30 años no existían, ¿sí?
hoy ya existen. Y en el lenguaje de los jóvenes, ellos hacen parte de muchas de esas comunidades y son amigos de heterosexuales. Entonces eso hace que el tema fluya con más facilidad que antes. Buenas noches, lesbianas. Buenas noches, bisexuales. Buenas noches, transgeneristas. Buenas noches, transformistas. Buenas noches, todas y todos. Y buenas noches, loquitas. También. Pues es un término popular, eso me enseñó la cariñosa. Hay que aprender de los medios de comunicación, por supuesto. De acuerdo con el análisis realizado por el semillero LGBTI para la Paz, los medios locales y nacionales, si bien existe un esfuerzo por el manejo del lenguaje en medios de Bogotá, en otros locales expresiones como loca arrebatada, sodomitas, maricas, afeminadas, adamados, zarazas, partulientas, mariposones, anormales y demás comparaciones están a la orden del día. La burla no debe existir. El entender al otro es fundamental. O sea, creo que ellos han sido y ellos han sido muy insistentes en el reconocimiento social y lo han logrado. Y los medios debemos ser coherentes con eso. La comunidad debería tener mayor voz, ya no solamente sobre los problemas específicos, sino sobre el país. Este país es un país muy concentrado en sus puntos de vista y en sus fuentes. Generalmente somos los mismos quienes hablamos de lo mismo sobre lo mismo. Hay una enorme concentración de la opinión, un amodorramiento de la opinión. Y es un país que desconoce que existen organizaciones sociales. Que los medios continúen en su trabajo de informar seria e imparcialmente, que consulten más de una fuente, que se preocupen por conocer los intereses de la población, que otorguen igual importancia al gay capturado con bazuco como a la iniciativa de ley, que los micrófonos no terminen frente a las caras de los que siempre hablan, sino de los que nunca son escuchados, que la información de este sector no termine en las morbosas y boyeristas imágenes de un trans pescando a su cliente en la calle y cientos de titulares o columnas de opinión sutilmente escandalosas. Pequeña dosis para el que se asoma al tema. Que los odios no se exacerben porque ellos sienten distinto o se ven raros. La población LGBTI representa un grupo de personas con expectativas, con sueños e ideales iguales a los de todos. Indiscutiblemente, la producción periodística seria e informada de los medios es más que un reto permanente y las manifestaciones de rechazo e indignación no pueden ser solo de ellos. Tendrá que ser de todos cuando por encima de un color, condición, diversidad, esté el ser humano. Respetemos la diferencia, somos personas distintas, pero debemos tener unos derechos iguales. Porque no somos lo que se imaginan. Razón tiene un proverbio árabe que dice: la crueldad es la fuerza de los cobardes. Es importante que se eduquen, que indaguen sobre el tema, ya que la ignorancia es la principal fuente de discriminación. Y estandarte, lo que en su momento gritó Martin Luther King. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Lo que hay que terminar desmitificando es todo ese tipo de creencias y abogar por una fluidez en el deseo y en el ser que nos deje a todos libres y felices. Le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero, con mi cajita de la vida, cansada, oscura, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame.